Hay obstáculos y hay retos. Uno de los obstáculos es el problema de los impuestos, tanto interno de algunos países como también externo de los países emisores. Algunos impuestos poco razonables establecidos por los europeos, principalmente por el Reino Unido, sobre el Caribe y Centroamérica, pero mayormente sobre el Caribe, porque es un mercado mayor para los viajeros ingleses. Otro reto para el turismo en América Latina se relaciona con la protección al consumidor y la aviación, porque la mayoría de los viajes solamente son por vía aérea, principalmente en el Caribe, y la conectividad aérea es otro de los grandes retos. En este tenor nos damos cuenta que la región latinoamericana es un destino con una exuberante riqueza natural, histórica, arqueológica y cultural, que cada día atrae a los diferentes mercados por sus variados atractivos que la constituyen en una zona multifacética de gran colorido. Sin embargo, están surgiendo otros mercados o destinos emergentes como Asia y África, con los cuales tenemos que competir, fundamentado en el desarrollo. Viendo como visión de Cotales consolidar una organización que contribuya de manera proactiva y propositiva al crecimiento y desarrollo equilibrado y sustentable del turismo en América Latina y el Caribe, además de que se distinga por la prestación de servicios y beneficios de calidad y calidez, con honestidad, ética profesional y presencia a nivel internacional. A la mayoría de los países, y no es que a todos, siempre se nos identifica como países cálidos, y la verdad que lo somos, pero también yo creo que hoy hay que agregarle calidad. Nosotros ya no entendemos que si no hay calidad en los servicios, evidentemente la competencia tan feroz que hay con otros países, evidentemente podría marcar la diferencia. Por eso nosotros queremos estamos agregando dentro de la visión la calidad que debe tener. ¿Cómo se logra la calidad? Pues es precisamente a través de la capacitación, a través de la certificación y la constante actualización. Esta visión que nosotros tenemos es la que queremos implementar, incorporar a la COTAL. El otro tema también importante es la misión. ¿Cuál es la misión que nosotros estamos proyectando, estamos estableciendo para la COTAL? Ser un organismo que integra la actividad turística de América Latina y el Caribe bajo un esquema incluyente y respetuoso de la diversidad ideológica y de intereses, que congregue a todo tipo de empresas, instituciones públicas y privadas y organismos involucrados con el quehacer turístico.